ya tocaron un poco en la morfología, también en el primer trimestre. Ahora vamos a hablar todo solamente del sistema nervioso central. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza hoy. No podemos prolongar mucho porque necesito que estén concentrados con esto. Son dos áreas muy importantes en el feto, que es corazón y cerebro. Dentro de los dos, asume mayor importancia el tema del corazón cuando son patologías adulto dependientes, porque si ese no diagnosticamos, ese chico va a ir con hipertensión pulmonar y va a morir. El sistema nervioso central te puede dar un poquito más de, digamos, de ventana postnatal. Pero recuerden, ¿no? Y con las patologías que están haciendo cirugía intraútero, tenemos que tener también una conciencia clara de que tenemos que diagnosticar lo antes posible. Por eso que nosotros vamos a empezar desde embriología y vamos a terminar en neurosonografía. Y después, si tenemos tiempo, yo le voy a ir dando ya algunos ítems específicos que me interesa que sepan desde ahora, porque ya están en la práctica. Pero vamos a ir viendo, si después tenemos tiempo, vamos a tocar las principales patologías del sistema nervioso central. Vamos a ver cómo va nuestro calendario, pero vamos a empezar nosotros. Tenemos que entender que cuando estamos hablando del sistema nervioso central, la ecografía es el arma principal. Y después vamos a ir mirando, pues cuando hagamos más patología, vamos a ir viendo imágenes con una resonancia magnética. Yo hago mucha resonancia magnética, pero realmente hasta ahora, ya hace más de 5 años que hago resonancia magnética en el feto. Y tampoco no me demostró la resonancia magnética un valor superior a la ecografía. Entonces yo ya hablo en primera plana. Sí. No estoy hablando de lo que dice la gente. Y a mí particularmente me da mucho más, me suena más, me hace mucho más ruido la ecografía que la resonancia magnética para patología del feto. Entonces, y esta es otra cosa importante, fíjense que la mayoría de las anomalías del eje neural puede ser diagnosticada prenatalmente. O sea, eso nos abre una cuestión, una interrogante muy importante, que tenemos que dominar el tema del sistema nervioso central del feto. Y también por esto, porque es una de las malformaciones congénitas más frecuentes del sistema nervioso central, los defectos del tubo neural. Y ahora se está haciendo corrección de los defectos del tubo neural. Y nosotros tenemos que diagnosticar los defectos del tubo neural a partir de las 13 semanas. Otra cosa importante, que acá ustedes no van a diagnosticar, no van a ver patologías en pacientes de riesgo. El 95% están en la población de bajo riesgo. Esa consulta normal de ustedes, bien. No hace falta que nos digan si toman. No, para que diga algo. El 95% en la población de bajo riesgo, o no tiene un riesgo conocido. Y fíjense que gran porcentaje de esto no se puede mejorar resultados a pesar del diagnóstico prenatal. Pero hay algunos que sí, se está trabajando. Acá con el profesor Rotti están trabajando en espina bífida, están trabajando en encefalocele. Hay algunas cuantas cosas que por eso es nuestra obligación, es el diagnóstico precoz. No es solamente el diagnóstico, también el diagnóstico precoz. Para eso tenemos que manejar estas cosas que vamos a ir mirando. Por seguimiento a largo plazo se estima una incidencia de 1% nacidos vivos. Ese es el día de seguimiento a largo plazo, porque hay muchas cosas que no vemos. Y representa el 15% de las anomalías del sistema congénita en general. Fíjense lo que puso Malinger en su estudio que publicó en el 2002, donde dijo Malinger, puso de que en un estudio que hicieron, de que no todo puede ser diagnosticado en el segundo trimestre. O sea, una ecografía del sistema nervioso central normal en el segundo trimestre no te garantiza la integridad de todo ese sistema nervioso central. Y esto también llama a colación porque todo el examen anatómico del feto tiene que ser realizado en cada ecografía que entra en nuestro consultorio. Ya hablamos de eso la pasada. Cada vez que entra en el consultorio, el examen tiene que ser completo, correcto y eficaz. Y así tenemos que trabajar.
Fíjense la cantidad de gente involucrada cuando tenemos una patología neural. Fíjense la cantidad de gente que tiene que estar involucrada. Acá el profesor Rotti no puede decir cuánta gente está involucrada en el tratamiento que ellos están haciendo en clínica. Fíjense, está un psicólogo, tiene que estar el especialista en medicina perinatal, tiene que estar el neurólogo, tiene que estar el pediatra, tiene que estar el neurólogo clínico. Fíjense la cantidad de gente involucrada, porque esto es muy importante, porque esta es la manera correcta de tratar las patologías importantes en el feto. Para el tema cardíaco es la misma cosa. El tema cardíaco también se involucra un montón de gente. Pero ¿quién es el primero involucrado en todo esto? Nosotros, el ecografista, porque nosotros tenemos que hacer este diagnóstico. Si nosotros no hacemos el diagnóstico, toda esa maraña de gente va a ser virtual. Entonces tenemos que entrenarnos bien y tenemos que tener un amplio conocimiento, tanto de la parte normal como de la parte patológica del sistema nervioso central. En general, el rastreo óptimo entre 20 y 22 semanas. Usamos equipos de alta resolución con traductores de 3 a 5 MHz por vía abdominal. Y para la neurosonografía, en el caso de que el feto esté encefálica, tenemos que usar traductores transvaginales de 7 a 10 MHz. La ecografía tridimensional ayuda en algunas patologías, sobre todo mejora en algunos temas, sobre todo en el tema de columna vertebral. Pero el diagnóstico se hace en ecografía bidimensional. Cuando están haciendo sistema anterior, no se olviden de la armónica. Estamos optimizando el equipo antes de empezar el estudio. Entonces usen la armónica porque mejora muchísimo el contraste. El sistema de los equipos que tiene SRI, CrossFit, es muy importante. El sistema nervioso central porque te contrastan las líneas y te permite ver bien los bordes, los extremos. Acuérdense que hay medidas claves que tenemos que hacer en el sistema nervioso central que nos orientan a hacer ciertas determinadas patologías. Tenemos que usar mucho el Doppler porque tenemos la parte vascular que ver y hay que utilizar el Doppler. Acuérdense que hay que ajustar el PRF, como le explicó la pasada el profesor Lindolfo, y recuerden que la cerebral media tiene una velocidad baja, 20 a 40 nada más. Entonces tenemos que usar. Esto es lo que nos pide ISUOC con respecto a eso. ¿Y por qué no podemos hacer más adelante? Porque la calota sosifica y no nos permite entrar con buena ventana. ¿Y por qué no hacemos precozmente? Porque muchas estructuras del sistema nervioso todavía no están todas formadas. A pesar que en el primer trimestre la calota es finita y nos permite entrar con mucha previsión, pero todavía tenemos muchas estructuras que tienen que ir formándose. Tenemos que hacer entonces anatomía cerebral. Y vamos a empezar rápidamente, señor. Yo hacer una pregunta. Porque, por ejemplo, la edad óptima de la realización de la clínica menciona 20-22 semanas. Otro, inclusive, los centros de 18 a 24 y de 20 a 24 también tenemos la parte de morfología. Y en morfología, no vamos a ver la parte neurológica también los puedo la estructura, ¿no? Y aquí, hablando de la parte neurológica, hablamos de 20 a 22. O sea, ¿se podría tomar así como general 18 a 24 o 20 a 24 o hay alguna... algo más? Acuérdate que el 18 y 24 es para marcadores. Nosotros vamos a hacer anatomía. Lo que te permite medir entre 18 y 24 es lo que amplía en un carro. La clase de morfología lo tengo que 18. Porque es para marcadores. ¿Dónde vos vas a ver mejor la anatomía? Yo te aseguro que poner un cerebro de 18 no va a saber igual que uno de 24. O de 24. Y tenés que tener en cuenta el aspecto físico de tu paciente. Acá vamos a hablar de anatomía. Ahora, si vos vas a marcar, vas a encuadrar hecho los marcadores, que es donde tenés que medir pie nucal, tenés que hacer hueso nasal, una serie de marcadores. Entonces sí, en 18 a 24, porque así está tabulado para que vos calcules el riesgo. Nosotros vamos a hacer anatomía. Acá está nuestra organización embriológica del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las estructuras implicadas embriológicamente? La placa neural, las crestas y la notocorda. Por una serie de enzimas, proteínas, se induce la notocorda.
que empieza a plegarse y va a frenar primero el surco neural y cuando se cierra todo forma el tubo neural. Entonces nuestra notocorda se va a cerrar por ambos extremos. Primero se cierra el medio y después se van cerrando los extremos. Eso corresponde a los neuroporos anterior y posterior. El neuroporo anterior se cierra antes, el día 25, y el neuroporo posterior se cierra en el día 27. El neuroporo posterior es la parte caudal. Ahí está en la columna. Estas son las dos hormonas, las dos proteínas que influyen en el proceso de desplegamiento de la notocorda. Acá es donde la falla original ocurre en este lugar, a nivel de la ginecordina. Que siempre existe una regionalización del crecimiento, primero crece más el corpus cefálico, por eso que siempre la cabeza es más grande. Existe una mayor inducción a la notocorda y van a originar que ocurre en las vesículas encefálicas. Desde aquí es donde nosotros podemos diferenciar embriológicamente nuestra ecografía. Fíjense que acá nuestro feto todavía no se plegó, nuestro embrioncito, perdón, no se plegó. Y tenemos las vesículas encefálicas y conforme va pasando la semana, esta es tercera semana, cuando llegamos a la cuarta y a la quinta semana, fíjense cómo nuestros embriocitos se van curvando, se van plegando, con una serie de pliegues. Primero tenemos el pliegue cefálico aquí y en la cuarta semana aparece el pliegue cervical. Cabeza, cuello. Primero cabeza, después cuello. A medida que aparecen los pliegues, nuestros pioncitos se van curvando. En la cuarta semana, fíjense que aparecen ya los dos pliegues, el pliegue cervical y el pliegue cefálico. Y divide la primera estructura de la cabeza en las vesículas encefálicas. La vesícula encefálica por delante, que sería la frente de nuestro embrión, de la cabeza, y la posterior, que sería la parte posterior de la cabeza. Y esto, aquí ya nos va a tener un máximo encurvamiento en nuestro embrioncito y se formaron las distintas vesículas encefálicas. Cuando aparece el cefálico, el prosencéfalo se va a dividir en dos, el diencéfalo y el telencéfalo. Esto acá enfrente, esta zona frontal. ¿Está bien? Atrás, el rombencéfalo. El rombencéfalo se va a dividir de vuelta en dos estructuras. Rombencéfalo es atrás. Se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. Y la estructura que queda en toda la semana, o sea, en toda la semana es el mesencéfalo, que es la parte media. Adelante prosencéfalo, atrás rombencéfalo. Eso se vuelve a dividir. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque acá es frente a acá. Entonces, lo que esté atrás, en las vesículas encefálicas posteriores, vamos a tener problemas en ese sector si no se forma. Y la anterior. Y todo esto, que es el mielencéfalo, es lo que finalmente da el tubo neural posteriormente, que sería la segunda división del rombencéfalo. Esto es lo que nosotros vemos en una fotografía microscópica, cómo está dividido. Prosencéfalo, en el medio el mesencéfalo y por detrás la nuca el rombencéfalo. Semana quinta se divide el prosencéfalo y el rombencéfalo, en dos estructuras, diencéfalo, telencéfalo. Esto queda constante, que es el mesencéfalo, y el rombencéfalo en dos estructuras, metencéfalo y el mielencéfalo. Después se lo interesante porque aquí sale la estructura del sistema nervioso central. Porque la parte de adelante, frontal, la frente del bebé, que se dividió en dos estructuras, fíjense que del telencéfalo partían original los ventrículos laterales y los hemisferios cerebrales. Y del diencéfalo, la tálamo, hipotálamo, epitálamo y tercer ventrículo. La estructura que quedaba siempre como mesencéfalo, que es la parte media misma de la cabeza que tenemos nosotros, el cerebro medio del acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. La mayoría de los problemas son construcción del acueducto de Silvio y la ventriculomegalia. Y la parte de atrás de la nuca, nosotros que tenemos ahí las estructuras de atrás. Primero el mesencéfalo,
¿Qué tenemos entonces? Cerebelo y protuberancia. Entre las dos estructuras está el cuarto ventrículo y el mielencéfalo, que era el bulbo, y después la médula espinal. Hasta los 53 días postmenstruales no se diferencia entre región cefálica y dorsal, corresponde más o menos a 12 milímetros. Por eso cuando ustedes miren un embrión de 1 milímetro, ven que es recto. Y después, ¿cómo vamos a diferenciar cuando aparece el rombencéfalo? ¿El rombencéfalo va adelante o atrás? Así estamos por ecografía nosotros. 6 semanas, fíjense que un embriocito recto, no se diferencia región dorsal de la cefálica, es una estructura única. Pero fíjense, unos días después, en 6.5 semanas, cuando aparece esa primera estructura econegativa en la cabeza de ese rombencéfalo, a partir de ahí nosotros sabemos que la cabeza de este embrioncito va a estar acá y que la cadera va a estar acá. Y que en 7 y 8 semanas tenemos una clara diferenciación entre lo que va a ser el polo cefálico y el polo caudal, a través del rombencéfalo, que es la estructura econegativa que está acá. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos ver esas distintas diferenciaciones que tenemos, y fíjense cómo nosotros, por ejemplo, en la imagen embriológica veíamos toda esta estructura, y esto es lo que vemos en ecografía, exactamente al igual que la fotografía microscópica que hemos visto. Y vemos la estructura porque esto es el frente, va a ser la frente del bebé, y esto va a ser la región occipital. Entonces este es el prosencéfalo, y fíjense cómo se diferencia bien las tres vesículas. Este es el mesencéfalo y este es el rombencéfalo, que a esta altura del embarazo, en 8.3 semanas, aquí están los nombres, ya están divididos en la siguiente estructura. Pero esa misma fotografía que veíamos aquí, como nosotros podemos replicar aquí, por ecografía que estamos haciendo en el primer trimestre. Entonces, si yo veo esta estructura de un embrión de 9, entre la octava y novena semana, sé que nuestro prosencéfalo ya se dividió, y fíjense cómo se ve bien la diferencia de estructura. El telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo que no se divide, y el rombencéfalo que ya se dividió en dos estructuras, mielencéfalo y metencéfalo. ¿Qué pasa si yo no veo todo esto aquí, este sector dentro del embrión? Yo sé que corresponde a la fosa posterior, yo sé que este efecto puede tener problemas en ese sector. O si no veo toda esta vesícula encefálica aquí, yo sé que podemos tener todos los problemas adelante, sobre todo la parte ventricular. O sea, la estructura anatómica en un embrión también es importante, porque ¿qué pasa? Yo no le voy a decir, ¿sabes que tú debes tener un problema del cerebelo a esta altura? Yo lo que voy a sacar de esta paciente, voy a decir, ¿sabes qué? Esta paciente sale de la población de bajo riesgo y le llevo a una población de alto riesgo para mi control. Entonces a esta paciente yo le voy a volver a citar seguramente que venga sin falta para su ecografía de 11 a 14. Estos ya son con los nuevos equipamientos. Fíjense cómo nosotros vamos viendo el embrión de distintas formas. Fíjense un embrión de 8 o 9 semanas. Un embrión ya entra en la 9ª semana. A medida que va creciendo, como las estructuras anatómicas del feto. Y cuando nosotros tenemos un feto aquí, ustedes van a informar, entonces tenemos un embrión de 2,5 milímetros, las vesículas encefálicas visibles, el esbozo de los miembros están presentes. Informo que la inserción del cordón está normal, e informo si este embrión se mueve o no se mueve. Estamos informando la anatomía de ese embrión. Vesícula encefálica visible, inserción del cordón normal, esbozo de miembros fetales presentes, movimiento embrionario presente. Y a medida que va creciendo, todo nos va a ir dando mayores datos. Esta es la ecografía de volumen, y fíjense el embrión de 10 semanas, como yo puedo ver perfectamente ya la presencia de la línea media. Estamos hablando de un feto de 10 semanas, y fíjense la presencia ya de los plexos coroideos. Entonces, a partir de que todo el feto, el embrión se convierte en feto, estamos hablando todavía en el trimestre precoz, nosotros ya tenemos que ver cómo nuestro cerebro se está dividiendo de forma la línea media, y cómo los plexos coroideos llenan los ventrículos. Entonces, a partir de las 10 semanas, yo voy a poner cabeza fetal en 2 puntos, ¿verdad? Línea media ya visible con plexos coroideos llenando la cavidad ventricular.
porque estamos informando que nuestro embrión tiene un correcto desarrollo anatómico para las 10 semanas. Y si justo el embrión opera, fíjense cómo vemos el canal neural, cómo se ve perfectamente delimitado de esta altura. Y cuando ustedes revisen un embrioncito y no vean solamente CRL y actividad cardíaca, se van a topar con un montón de cosas. Cuando ustedes están haciendo embrión, hacemos zoom sobre el embrión, optimizamos la imagen, contrastamos la imagen y empezamos a mirar esta anatomía embrionaria que estuvimos mirando ahora. Y se van a topar con un montón de circunstancias especiales. Entonces, esto es lo que habíamos dicho, de dónde deriva cada estructura del cerebro. Me quedo acá porque tú le iba a preguntar el examen. Porque necesito saber tan concentrado en embriología. Esta tabla, fíjense cómo la mayor cantidad de malformaciones mayores del sistema nervioso central están al principio del embarazo. Nosotros podemos tener malformaciones mayores hasta la semana 16 del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, cuando ustedes están haciendo sistema central, no le van a decir nunca a la mamá que está todo bien y cosas, porque nadie sabe, nosotros no podemos saber no podemos establecer si ese sistema nervioso central funciona o no funciona. Entonces la palabra que tiene que emplear siempre es anatómicamente, o sea, ecográficamente la anatomía todo debe estar normal. Pero no vayan a hablar de función. Si ni su cabeza puede sostener el feto cuando nace. No dice nada. No ve, huevo. No camina. Pero fíjense, acá está nuestro tema. Y ya lo hablamos la pasada cuando hablamos primer trimestre, que es lo que nosotros tenemos que hacer, que la mamá se cuide mucho en esta época del embarazo. Pero acá pues la mujer no se siente todavía muy embarazada, se siente con un problema digestivo que embarazada. Entonces, vale la pena. Pero fíjense lo importante que es, fíjense dónde están todas las malformaciones mayores al principio del embarazo. Entonces acá nosotros tenemos que tratar de que nuestras embarazadas se cuiden bastante los primeros 3 meses. Esto es lo que nos pide ISUO como regla general, que es lo que tenemos que practicar, que debemos revisarlo en el primer trimestre. Esto ya vimos nosotros, pero nosotros vamos enfocando netamente en el cerebro ahora. ¿Qué nos pide nosotros el sistema ISUO primer trimestre? En cuanto al sistema nervioso central, en la cabeza revisemos si intentar los huesos de la colota presente, nos piden ver si tiene cabeza, si tiene línea media, si tiene hueso del cráneo y si los plexos llenan los ventrículos. Y en columna nos pide que hagamos un corte longitudinal y axial y también miremos la piel que recubre la columna. Estas son las imágenes ecográficas en un feto entre las 12 y 13 semanas y vemos cómo la calota. Tenemos que ver primero la presencia o no de cabeza. Segundo, la calota. Fíjense cómo la calota se ve bastante osificado ya en este momento. Nos marca una buena circunferencia cefálica, por un lado, ya puede medir acá, la presencia o no de la línea media, y esto es fundamental. Este es un corte que sí o sí tienen que sacar cuando están haciendo exploración anatómica de un feto, ya de semanas 11 a 14, la línea media. Que los plexos coroideos tienen que llenar los ventrículos. Y fíjense cómo es diferente la calota en un feto de 13 que en un feto de 11. Fíjense cómo acá todavía no está bien osificada la calota. Podemos ver con mucho mayor claridad los plexos coroideos porque no tenemos el contraste del hueso. En cambio, en este, donde ya es mayor, ya ve un poquito menos los plexos coroideos, pero igual se ve bien. Y ahí nos muestra la osificación del cráneo, la diferencia de acuerdo a la semana. Pero aquí nosotros podemos determinar en un feto entre las 10 y 11 semanas como que tiene calota, porque eso es muy importante. Y a medida que avanza, tenemos que evaluar la osificación de la calota. Y es demasiado fácil esto por ecografía. Como al principio del embarazo, un embarazo de 12 semanas, ¿cómo podemos establecer ya la presencia de tejido cerebral? Esto ya es tejido cerebral. Acuérdense que esto es el ventrículo que llena bien, el plexo coroideo que llena totalmente los plexos y se ve poco tejido cerebral en esta época del embarazo. Pero fíjense bien, semana 12, haciendo una buena optimización del equipo, nosotros podemos ver tejido cerebral
ya en los extremos, en los costados y hacia atrás. Y si llegamos entre las 13 y 14 semanas, inclusive podemos verla en nuestra fosa posterior. Y esto es muy importante. Fíjense cómo podemos ver ya la diferenciación del cerebelo. Acá el vermis no es todavía gravitante, pero podemos ver ya la diferenciación del cerebelo, podemos ver ya la presencia de la cisterna magna. Y recuérdense que cuando ustedes no pueden conseguir esta imagen en un feto ya entre las 13 y 14 semanas, mucho cuidado con eso. Entre semanas 13 y 14 nosotros tenemos que conseguir esta imagen. Y también vamos a ver siempre el tercer ventrículo en este periodo del embarazo, entre 11 a 14. Vamos a ver cómo nuestra línea media viene y se separan en dos, el signo es igual y este corresponde a nuestro tercer ventrículo. ¿Qué nos pide Isubo en el primer trimestre? También es la observación entonces de la columna vertebral, un corte longitudinal y axial, y tenemos que ver la piel que lo recubre. Vamos a ver un plano longitudinal y fíjense cómo se ve perfectamente la columna. Visión directa. Visión directa. ¿Qué tenemos que tener para obtener este tipo de visión? Es paciencia. Porque no, el feto siempre no va a estar colocado en esta posición. Entonces tenemos que tener paciencia hasta que el feto se coloque. O vamos a hacer los distintos planos axiales. Pero esto es muy sencillo. Cuando conseguimos este corte, nosotros vamos a llevar a 90 grados nuestro traductor y vamos a ir bajando lentamente por los distintos sectores. Aquí 90 grados y vamos cervical, vamos torácica, lumbar y lumbosal. Y se representa en este tipo de imagen. Vamos a mirar después mejor. Si tienen la posibilidad de hacer ecografía a volumen, te facilita mucho el trabajo porque van a tener que ver en esta posición. Entonces acá ya tenemos representado todos los cortes, que es el corte axial, el corte longitudinal y acá tenemos la oportunidad de que nos dé el plano coronal, que es la representación de volumen de la columna. Para los que tienen equipo de volumen no puedan practicar en eso, acá fundamentalmente es muy bueno para hacer volumen. Y tenemos que ver la piel, que es otro de los puntos que nos pide Isubo. Tenemos que ver la piel, la integridad de la piel con respecto a la columna. En las distintas edades gestacionales, 12, fíjense en este embrión de 12 semanas, esta es la integridad de la piel. ¿Se ve o no? Sí. Aquí. Se ve como la línea continua, hiperecogénica, acá. Esta integridad, esta línea es la que se corta cuando tenemos problemas de espina bífida. Por eso insiste Isubo que se haga este corte. Esto no vamos a tocar, porque ustedes ya dieron bastante. Pero este es el corte que nosotros tenemos en el sistema nervioso central. Este es el corte que hacemos para varias cosas. Primero, para la translucencia nucal, hueso nasal, corazón, ducto venoso. Acá está el corte madre, digamos, semana 11 a 14. Y este corte a nosotros nos da una serie de informaciones ya sobre el sistema nervioso central, porque todo esto es la cabeza del feto. Y nuestra concentración no solamente va acá, porque salió bien la translucencia nucal y festejamos compramos para nada para festejar. No. Nosotros vamos a ser especialistas y vamos a controlar todo esto también. Porque cada cosa, cada estructura es una parte integral del sistema nervioso central que nosotros sabemos bien que si estamos aquí y es línea media, está en el medio del cerebro, aquí. ¿Esto qué es? El tálamo. Si yo tengo esa imagen muy negativa en el medio de la cabeza, bien conformada, yo sé que es el tálamo. Y desde aquí vamos a mirar todas las estructuras a bien por haber. Corresponde tálamo, mesencéfalo primero, cisterna magna, cuarto ventrículo. Tálamo, mesencéfalo, cuarto ventrículo, cisterna magna. Yo no tengo esa estructura de esa manera. Y este trae a colación por el trabajo de Chau que hizo sobre la translucencia intracraneana, que hacemos en el mismo lugar donde estamos haciendo
translucencia nucal. Y le ponemos nombre a toda esta estructura, porque esto sabemos que sí, esto también, porque esto es lo que hacemos siempre, pero ahora sabemos ya el nombre de toda esta estructura, de toda esta línea. Fíjense cómo está contrastada la imagen. Acá estamos usando un SRI y un profil bastante alto, y fíjense cómo se contrasta perfectamente todas estas estructuras que corresponden a la estructura anatómica del cerebro en el primer trimestre del embarazo: tálamo, mesencéfalo, tronco encefálico, cuarto ventrículo, la translucencia nucal, el hueso nasal. Esta integridad de todas estas estructuras visualmente, si ustedes tienen la mente, visualmente se van a dar cuenta cuando hay algo está ahí. Y se creó entonces la translucencia intracraniana, que constituye un marcador fácilmente reproducible. El problema es que nos aporta demasiados datos. No es concluyente. No quiere decir que sí, porque tiene una translucencia intracraniana normal, no la puede tener finalista. Pero digamos que aporta mucho como estamos haciendo en esta semana de embarazo, si hay alguna alteración. Hoy día muchos marcadores fueron cambiando porque tenemos una visión más directa gracias a la gran resolución que tienen los equipos ultrasonidos. Y yo le mostré una columna de un feto de 13 semanas y se ve perfectamente. Entonces muchas veces la visión es directa, muy importante, muchas veces los fetos no colaboran. Entonces, este es el trabajo original de Chauri. La odea óptima para medir es 11 a 13,6. Usa el plano medio sagital del feto. Esto es lo mismo para hacer TN. La magnificación adecuada. La línea que define la translucencia craniana es el borde posterior del tronco cerebral hacia adelante y hacia atrás del plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y se mide en el lugar más amplio de ese sector. Entonces aquí donde tenemos la translucencia intracraniana. El tronco encefálico por delante y el plexo coroideo del cuarto ventrículo, que es este, por detrás, y aquí se va a medir. Buscamos un lugar más ancho de este sector y se mide. Así. Tálamo, mesencéfalo, tronco, cuarto ventrículo. Cisterna magna. Medimos aquí. ¿Y esto le parece normal? No. Y se dan cuenta cuando nosotros tenemos ya una visión de la anatomía normal, como vemos este embrión, y no estábamos concentrados acá en sacar una buena TN, pero ya me di cuenta, nos damos cuenta que esto está muy amplio. La espina bífida, ¿agranda o achica? Fosa posterior. No escucha. Achica, profe. Por retracción, porque la espina bífida le estira hacia abajo. Entonces, esto está chico o grande. Entonces nos saca de nuestro parámetro que sea una cuestión de columna. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué está agrandado acá? Entonces te voy a mirar después fosa posterior. ¿Qué hago de este paciente? Yo no le digo, mira, tu bebé tiene probablemente un problema, un Dandy Walker. Yo voy a marcar a esta paciente y le digo, mira, yo necesito revisar un poquito mejor la cabeza de tu bebé en semana 18. Pero ya sé que esto no es normal, porque conozco la normalidad. Fíjense cómo está este otro objeto, este otro caso. Nuevamente agrandada el cuarto ventrículo. Entonces, cuando nosotros tenemos en mente esa imagen de normalidad, nos permite establecer que esto no es normal. Entre las 11 y 13,6, la medida de los poderes de la translucencia intracraniana se incrementa con la medida del CRL con una medida variable de 1,5 milímetros con un CRL de 45 a 2,5 con un CRL de 85. En los casos de espina bífida en el primer trimestre, el desplazamiento caudal del cerebro trae una compresión del cuarto ventrículo, una disminución de la TI. Lo otro está, esta imagen ahí está agrandada. Pero acá explica por qué genera la compresión del cuarto ventrículo. En general, las malformaciones del primer trimestre del sistema nervioso central, la tasa de detección aproximadamente del 50%. La malformación en este trimestre causa una alta tasa de morbo y mortalidad. Cuando más precozmente podemos ver una malformación, más graves.
Lastimosamente es operador dependiente, el equipo utilizado y el tiempo que se usa para el examen. Y constituye un reto importante como objetivo para la ecografía. Sobre todo ahora que se están haciendo tratamientos intraútero. Una espina bífida, ya no podemos hacer un diagnóstico más de 24 semanas. Y estas son las que se diagnostican en el primer trimestre con un Singuelaki. Fíjense, los defectos del túnel neural se diagnostican casi en su 100%, la espina bífida un poco menos. También se diagnostica bastante la holoprosencefalia, la ventriculomegalia también. Vamos a ir mirando eso. Estas son las que tienen el 100% tasa de detección en el primer trimestre: la craneoencefalia, ectopiacordia, encefaloceles. 50-99% estas patologías, 1 a 49% esto, y estos son los que nunca se diagnostican en el primer trimestre. Este es el trabajo del profesor Waldo Sepúlveda, que habló sobre el diagnóstico de holoprosencefalia en el primer trimestre. El signo de la mariposa. La falta de identificación del signo, ¿saben lo que es el signo de la mariposa, verdad? De la presencia de los plexos coroidales que llenan los ventrículos y tienen la forma de ala mariposa. Esta está la paciente, te dice, parece una mariposa, te dice, vamos a demostrar. Y este signo, la ausencia del ala de mariposa, puede ser un signo precoz de la holoprosencefalia, tanto en población de bajo riesgo como de alto riesgo. Y ahí explica las características morfológicas del plexo coroideo se aprecian en el corte transversal de la cabeza, que se muestra como dos estructuras ecogénicas emparejadas que llenan gran parte del ventrículo lateral. El plexo coroideo es angosto en su porción media y prominente tanto en el extremo frontal como occipital, que da el aspecto de mariposa, que es ahí. Feto de 11.5 semanas, una calota que empieza a osificarse ya por los extremos parietal. Y esta es la ala de mariposa, se afina en el medio y se ensancha hacia el final, está emparejada con la anterior, está separada por la línea media, del aspecto de la ala de mariposa. A medida que va creciendo, este aspecto va haciéndose más notable por ecografía, ancha los extremos, fino hacia el medio. Esta es la imagen típica que tenemos en un feto de 13 semanas. ¿Por qué se produce la holoprosencefalia? Y esto quiero que leamos rápido esta parte porque vamos a mirar por qué es importante saber esta patología fundamentalmente. Se divide por la división anómala del prosencéfalo. Esto vimos en biología. Esto es una buena pregunta. Caracterizado por diferentes grados de fusión de los ventrículos laterales y la separación anormal en la línea media de los hemisferios cerebrales y estructuras diencefálicas. Alta asociación con cromosomopatía especial, la trisomía 13. Está asociada invariablemente a una amplia gama de defectos mediales faciales. A veces asociado a infecciones, diabetes. Tiene una recurrencia de 14%, una prevalencia de 4 en 10.000 embarazos. Es una entidad aislada y de herencia esporádica y tiene una transmisión autosómica dominante. Dos variedades, vamos a estudiar esto cuando hagamos patología: alobar, semilobar y la lobar. La más grave es la alobar. Este es caracterizado por una cavidad monoventricular con fusión de los tálamos en la línea media. Fusión de los tálamos en la línea media, hacia atrás. Después la semilobar y lobar. ¿Qué es lo que pasa nosotros cuando estamos haciendo ecografía el primer trimestre? Viene nuestro paciente para marcadores cromosómicos y ya nos encontramos con esto. Aquí se ve la ala mariposa, se ve la línea media y acá empezamos. ¿Qué más tiene esto? Este es el mismo feto. ¿Qué más tiene? Cabeza como estamos hablando, solo de cabeza. ¿Acá qué falta? Frontal o occipital.
frontal o occipital. Línea media. ¿Esto qué es? Los tálamos. ¿Qué pasa con los tálamos? Claro, no tiene línea media. Acá frente, acá occipital. Acá frontal, acá occipital. No, en cada uno. Y toda la línea media no está, entonces no va a estar. Entonces, no tenemos línea media. Entonces, ¿qué pasa con nuestros tálamos? Que tienen que estar cada uno a cada lado de la línea media, se fusionan. Y todo, la parte anterior, está comunicado. Por eso, en la descripción decía una cavidad monoventricular. ¿Se entiende? Ecografía semana 12. Este es el mismo feto. ¿Qué más tiene cuando vemos esto? Hay edema pericraneal. Esta es la calota, ¿se ve? Y fíjense la cantidad de edema que tiene. Hay un edema pericraneal. Y cuando intentamos hacer el corte longitudinal sagital del feto para verle nuestra estructura típica, que es el hueso nasal, la transcencia nucal, el maxilar, fíjense que es el corte que pudimos conseguir. Y esto, en más del 90% van a ver este tipo de fetos cuando no ven la línea media. Fíjense que todo el frente no tiene. Esto es lo máximo que puede darle, ponerle de costado, o sea, ponerle un corte sagital. Fíjense que era defecto de la línea media. Aquí, por ejemplo, en este corte, que es el corte transversal, que es el triángulo retronasal, ninguna parte del triángulo retronasal está formado. Porque cuando ustedes no pueden colocar al feto medio sagital y quieren ver hueso nasal, tienen que ya poner una posición frontal, bien frontal, y busquen el triángulo retronasal, porque ahí igual van a ver hueso nasal. Porque no siempre van a conseguir esa imagen que le pasó el profesor Rodney en su clase. Ese le tuvo 8 años para conseguir esa. Este tuve con media hora tratando de sacar este corte y no me salió. No pude ponerle. Para tratar de confrontarle a este. Entonces, acá me cansé, le puse y fíjense que no tiene triángulo retronasal ese efecto. Quiere decir que todo este sector tiene malformación. Cuando bajamos al coso, fíjense que esto intenta hacer un corte de 4 cámaras. Y cuando tenemos estas patologías de la línea media, toda la línea media está alterada. Desde acá viene. Se altera la línea media de cabeza, se altera la línea media de la cara. Como justo pasa por el corazón, también va a estar alterado el corazón. Fíjense que ese es un corte de 4 cámaras. Y después ya vamos a cosas que no tienen ahora, pero el tema de la mano. Pero fíjense la gran malformación que tiene este feto. Este feto, increíblemente, lleva a semana 20. Y en semana 20 ya teníamos nosotros, porque este ya es un feto que le habíamos hecho su cariotipo, ¿verdad? Ya teníamos el diagnóstico de cariotipo. Fíjense cómo en semana 20, la estacional, fíjense que cómo se ve la fosa posterior, porque la fosa posterior está bien, pero no tenemos línea media, entonces nuestros tálamos están fusionados y existe esta gran cavidad monoventricular por ausencia. El diagnóstico es una holoprosencefalia. Por fin le puse a colocar en esta semana 20 medio sagital y fíjense que esta es la cara del bebé. Toda esta plataforma ósea desapareció. O sea, todo el maxilar superior, incluyendo las paredes laterales de la nariz, todo está mal formado. Imágenes dramáticas en la ecografía 3D, fíjense la imagen dramática de un feto de estas características. Este es un feto de 10 semanas, la cara prácticamente tiene una malformación general, aparte de una polidactilia que no viene al caso. Y este feto llevó a 30 semanas. Lógicamente, por su cuadro genético, también una grave restricción del crecimiento intrauterino. Y este fue su desenlace final de semana 30, donde nuestro feto hoy. Otro feto de semana 11, nuevamente, ausencia de la línea media, una gran cavidad monoventricular y la fusión de los tálamos.
fusión de los tálamos, fue ausencia de línea media. Acá nuevamente, fíjense que esto tampoco no es normal, porque este feto se colocó dorso anterior, no tiene ninguna importancia que su TN esté normal. Pero fíjense que como acá hay una gran disrupción también a nivel de la línea media de la cara, en este feto de 12 semanas. Y ahí cuando conseguimos darle vuelta, fíjense cómo se ve bien la disrupción de la cara. Estamos haciendo ecografía de la cabeza en un feto de 12 semanas. Y acá le puse la diferencia. Este sí le puede colocar en medio sagitario. Fíjense lo que es el perfil de un feto normal con relación al perfil de este otro feto. Ahí no directamente ya no hacemos la reproducción. No, este ya tiene alto tiempo. Esta paciente también. ¿Cómo es lo que no entendí? ¿No hacen la cromosómica? ¿A qué se refiere? No marcadores, lo que Los yo. marcadores ya no hacemos. La TN, esas cosas, el cálculo de riesgo, lo que dice. ¿Por qué no la puedo hacer? No es por las malformaciones que tienen, no le pregunto si ya no. Si ya no. Igual tiene que escribir el brazo nasal, no se ve. O sea, la descripción no la. Claro. Lo que se refiere al cálculo de riesgo, ¿verdad? Sí. Igual puede hacer. Igual puede hacer. Acá a lo mejor, en este caso puntual, la ausencia no está aumentada, Acá pero tu cálculo de riesgo se va a ir más abajo. Pero al ser una trisomía 13, como me imagino pudo haber sido después, tiene mucha presión ecográfica. Entonces no necesito tanto el cálculo de riesgo, porque hay que haber una holoprosencefalia, el corazón así, la mano así, probablemente sea una 13 y esté indicado que el equipo, aunque su riesgo me dé 1 en lo que ustedes quieran. Igual tiene marcadores que no son los tradicionales de lo que ya vimos hasta ahora. Translucencia, translucencia, hueso, etc. Son otros marcadores que se adicionan, no entran en el cálculo de riesgo, pero tiene riesgo. Eso vamos a ver más adelante. Por eso les digo, no es solo lo que nosotros tenemos en mente hasta aquí es Down, fundamentalmente. Con los marcadores ecográficos, o la translucencia nucal marca mucho de eso. Pero después están los otros marcadores ecográficos que son malformaciones, como estas, que se comportan desde la doble línea, como marcadores y como malformaciones. Y este feto concluyó en 15 semanas. Este le hicimos nosotros bien. Esta función trisomía 13. Este es otro caso del 2001. ¿Y acá qué tiene diferente? Sistema nervioso central. Fíjense, este es el caso 2001. Perdón. Sí, está bien, este es muy viejo, porque esta imagen no tenía. También me muestra la prosencefalia, pero más viejita. Esta también fue una trisomía 13. Este fue el estudio de Sepúlveda, donde él hizo sobre 3 casos públicos. Y en todos los casos le dio trisomía 13. Y acá está lo que justamente decía todo eso. Fíjense que este en este caso tenía una 1.6, pero tenía holo y tenía disconfirmo facial. Yo la verdad que tengo que contabilizar 12 casos mínimo. Igual el otro, fíjate, 2.2. Sí. Ahí en el. También el palo también. Y fue una 13 igual. La segunda columna es la edad materna, pregunto, Sí. ¿verdad? Sí. Eso es. Después los distintos autores que fueron hablando de esto como signo de la mariposa, como signo de distintos trimestres. Y este fue el hallazgo ultrasonográfico y la semana donde encontraron esto para la descripción de holoprosencefalia en el primer trimestre. Fíjense, esto es de Sepúlveda y esto es todo más o menos parecido, ¿verdad? Pero realmente en este otro trabajo de Saba, él por ejemplo, sobre 28 casos publicó todas las anomalías asociadas a la trisomía 13. Y acá nos mostró que la holoprosencefalia encontró 5 casos del total de casos que tenían. O sea, bastante frecuente la holoprosencefalia
para el diagnóstico de trisomía 13 como malformación anatómica. Otra vez en el primer trimestre vamos a encontrar este tipo de cosas. ¿Esto qué es? ¿Qué le llama la atención acá? Un embrión de 8 semanas. Vaya. Sistema nervioso central y natal. Escucha. ¿Qué le llama la atención? ¿Tú? No se ve la vesícula. Y el cráneo lo es. Es otra forma del cráneo. Lo primero. Es la gran irregularidad de esto. ¿Se dan cuenta? Totalmente irregular ese polo cefálico. Lo primero que llama la atención es su irregularidad. Acuérdense que esto es una cosa bien redonda, está bien delimitada en la meninge. Ahí fíjense la irregularidad que tiene. Ese polo cefálico no es normal. Lo vamos a citar a esta paciente de vuelta. Fíjense. No tiene calota. Este es otro caso, una grave irregularidad también. Ya en un feto de 12 semanas, fíjense la irregularidad del polo cefálico. En unos 12 semanas. Fíjense en la ecografía de cosas cómo genera esta imagen en oro frígido. Y a medida que va creciendo la imagen es contundente. O sea, nosotros dentro de la malformación del sistema nervioso central, la acránea, ¿verdad? Es 100% diagnosticado entre el primer trimestre. O sea, esto, chicos, no se le puede pasar, desde acá ya no se le puede pasar. Esta es una paciente que tiene que volver a citarla. Y te va a preguntar por qué, y necesitamos revisar bien la progresión de tu embarazo. No la ya decía ahora tú vamos a tener cabeza. ¿Aparece? La utilización del 3D, 4D en todo caso nos ayuda mucho para explicarle más a la mamá. Sí. O sea, nosotros ya estamos viendo ahí. Acá no le vamos a explicar todavía nada. Pero, Acá yo ya le explicaré. Aquí o sea, a eso me refiero. La práctica de hacer es demostrarle a la mamá, tenés esto. sí, como la ¿Está cama. bien o es dejar nomás ahí? Tenés que, primero tenés que consultarla. el seguimiento. Tenés que contarle a la mamá. Yo en todos los casos cuando voy a mostrar una malformación por 3D le pregunto si quiere ver Ya. a la familia. Correcto. Si la mamá te dice sí, porque es la misma cosa ocurre con el labio leporino. Porque la imagen no es muy linda. Estéticamente no es muy linda. Entonces hay que ver si la mamá quiere ver o no. Sí, para documentar y explicar lo que yo me refiero. Pero yo así cuando eso que la mamá no quiere, yo lo que hago es sacar volumen, ¿no? Y después reconstruyo la imagen. Entonces ahora tenga el 3D. Y con el 3D grabas el volumen y después reconstruyes. Pero está bien eso, es cierto. Tenemos que preguntarle a la mamá para cuando este tipo de cosas así, porque son cosas dramáticas. Fíjense la cara de esa trisomía 13. ¿Vos sabés lo que ves tú en la cara de tu hijo así? Si no se olvida nada, pero No, pesadilla. Y estas cosas raras que de repente vemos acá, ¿qué dicen acá? A la mariposa, ¿verdad? Sí, pero ¿La línea media está bien? Sí. ¿El plexo coroideo que tiene? Tiene, pero irregular. ¿Qué hay con esto? ¿Hay algo con estos temas así, de estos plexos así de este tipo? En principio, nada. En principio, nada. Lo único que es sacarle para mantenerlo bajo control. Pero este efecto no tuvo nada. Fíjense, parecía que eso huyera su plexo coroideo. Pero bueno. ¿Y acá qué hay? Yo creo que no sale. Con este ritmo no vamos a llegar ni a DDP, no vamos a llegar. no desayunar. No, comían a comer, están desesperados. Ellos estaban comiendo en clase. Cuando Gustavo estaba haciendo demostración, ellos estaban comiendo. Yo le digo. Y entonces, acá si me dicen que vende raro. Solución de continuidad. Sí. Varias cosas. Varias cosas. Dale, pues.
Hueso nasal. Uno, otro. Fosa posterior. Fosa posterior. Este es Muy bien. Fosa posterior también. ¿Qué más? Maxilar. Maxilar superior. 2. Translucencia. Espalda. Acá. ¿Qué es esto? cisterna. ¿Qué le llama la atención? Acá se concentra la imagen. ¿Qué pasa acá? En la comunicación, ¿verdad? Semana 12. ¿Viste que cómo importante esa imagen del medio sagital para TN? Cómo tenemos que prestarle mucha atención porque vamos a encontrar muchas cosas. Fíjense cómo acá viene la línea, esta se continúa y acá se corta. Sí, una comunicación, ¿verdad? Es una comunicación. O sea, Entonces vamos a cambiar el ángulo de información. Vamos a girarla a este bebé. Tenemos tiempo, tenemos paciencia. Encima tiene que poner cara de jugador de póker. No vaya que poner su cara. Porque si no, porque la mamá le va a estar mirando a ustedes. Por eso. Entonces fíjense, acá estamos. Entonces esperé con paciencia, como hacen todos los ecografistas, hasta que el feto se dio vuelta. Acá. Acá se dio vuelta el feto. Acá se ve una solución de continuidad. Disrupción de la línea media de la cara. Y ahí está el tema. Había una solución de continuidad del hueso occipital y generaba ¿qué cosa? Un encéfalocele. Este encéfalocele, y fíjense cómo va creciendo. Cuando esto, fíjense, todavía no se hacía nada por esto. Pero fíjense cómo toda la fosa posterior, fíjense el cerebelo estaba dentro de la hernia, dentro del saco ciliario. Toda la fosa posterior estaba ahí. Este paciente le hicimos su cariotipo trisomía 21. Trisomía 21. Pero este feto siguió creciendo increíblemente. Y fíjense que acá, este feto nació. Así nació. Vivió una semana, vivió 3 semanas en terapia. Una malformación facial tremenda. Tenía una cardiopatía, con ella no me acuerdo qué era, tenía un encéfalocele y vivió 3 semanas este feto. Con esa calidad de vida. Y murió. Trisomía 21. Este feto tenía el diagnóstico de todo el esfuerzo del montón de especialistas que trabajamos para esto, tenía diagnóstico en semana 16. De su cariotipo tenía su diagnóstico de encéfalocele, de cardiopatía congénita y tenía sus malformaciones de cardio. Esa familia, a partir de la semana 16, ya sabía a qué se atenía esto. Ellos jamás plantearon una interrupción de embarazo fuera del país, lógicamente. Y decidieron tener al bebé y le tuvieron 3 semanas de terapia hasta que murió en la mano de la mamá. Cuando estaba muy mal, la mamá entró en terapia, le puso su brazo y murió ahí. Y estos son ya cuadros mucho más dramáticos el primer trimestre cuando ven todo esto. Acá, fíjense que prácticamente no hay anatomía. Está todo abierto a la parte posterior. ¿Y qué más tiene característica este? Fíjense la imagen de volumen, pero fíjense que acá este feto está hiperextendido. Básicamente la región occipital está pegado a la espalda. ¿cómo se ve así? Ahí vamos a ver si funciona. Fíjense lo que es este feto. Todo hacia atrás abierto. ¿Cómo se ve? Acá es más dramática de la imagen. Esa es la hiena encefálica. ¿Qué es la hiena encefálica? Un acortamiento brusco de la columna vertebral por una gran hernia en la región occipital
y trae aparejado que, fíjense, parece como los brazos son más largos que el cuerpo. Tuve 4 casos de esto, todos bitácoras. Ok. Todo el primer trimestre, imagen muy viejita, pero fíjense en esta la diferencia que existe en este efecto, por ejemplo, de semana, principio del embarazo. Fíjense que acá la hernia, espera, aquí. Fíjense que acá existe una gran apertura, como ese caso anterior que vimos que era más nuevo. Ese caso anterior que vimos el cuarto ventrículo muy grande, ese fue un dandy. Lastimosamente ella era del interior y vino una vez más y yo no sé qué pasó con esas imágenes. Tengo que buscar mi archivo, porque seguro que tengo por un caso nuevo. Pero fíjense en este caso ya antiguo, pero fíjense, una TN amplia, como se pudo medir porque era complicado, pero fíjense el gran cuarto ventrículo que tenía, estaba todo abierto. Y hace rato, cuando vimos holoprocencefálica, habíamos visto que la cavidad era frontal. Aquí la cavidad es occipital. Es occipital, acá. Como una gran imagen ventricular en este sector, que no es ventricular, es una imagen econegativa, pero es posterior. ¿Por qué? Porque el problema de estos fetos es la cisterna magna, es fosa posterior. ¿Por qué? Porque no tiene vértice cerebeloso. Ya cuando cumplió 23 semanas, vimos que esa gran imagen quística retrocerebelar era realmente por una ausencia de vértice cerebeloso. ¿Cómo se llama esta patología? Es el DAN. Ahí está el DAN. Ese es el DAN. Pero este es un caso que nosotros, ¿qué es lo que vimos? Una gran imagen econegativa en la región occipital del feto en semana 12. Occipital. Holoprocencefálica es frontal. Cuando se les agranda por delante, holo. Se les agranda por atrás, dandy. ¿Nos ubicamos, verdad? Sí. A ver, y ahí terminamos el primer trimestre, desde el periodo embrionario hasta 11 a 14 semanas. Pero fíjense la cantidad de cosas que se ven había sido desde el embrión y cómo podemos ver cuando la anatomía de un feto, estamos hablando de semana 11 a 14, está alterada. Si está alterado, le sacamos el pool general, le llevamos al paquete de alto riesgo y reexaminamos a esa paciente con mayor detenimiento, usando el emblema de la ecografista, que es la paciencia. Vamos a ver cuando el feto ya va creciendo. Este es lo que dice en su para rastreo óptimo, semana 20. La vía de elección, la vía transabdominal. 2 tipos de exploraciones en el sistema nervioso central, que es el examen básico y la neurosonografía. ¿Alguien hizo alguna neurosonografía acá? Esta es una lámina que ustedes en la época de facultad seguramente habrán estudiado muchísimo. Nadie estudia. Qué bola. Vos estudiaste Mauricio, ¿no? Pero sabía que tenía que estudiar, ¿no? Para que te sirva ahora como especialista en ecografía. Sí, claro. Qué lástima. Que no te... Sí, pero... Está a tiempo. Está a tiempo ahora. Bueno, y esta es una... se congela, se corta, se mira a un microscopio, ¿verdad? Esta es la lámina. Y fíjense que esto es lo que nosotros lo vemos por ecografía, aunque ustedes no crean. Línea media, donde vemos el surco frontal, nuestro cuerpo calloso, calum, las columnas del fornix, línea media, tercer ventrículo, vértice cerebeloso, los lóbulos occipitales, los núcleos, la línea media, tálamo, separados siempre. Cuando se fusiona, holo, ¿está bien? Más los distintos núcleos y las cavidades ventriculares. Cuerno anterior, cuerno posterior, cuerno inferior no se ve. Pero esta es una lámina
que nosotros así mismo vemos la imagen ecográfica. Y esta otra lámina cuando hacemos un corte, Los surcos de la fruta. los surcos. Pero eso ya es muy Sí, especialista por los surcos. pero vamos a ver cómo se ve. Por eso, justamente. Este es el corte sagital, donde vamos a ver mejor la calidad los núcleos de las líneas medias. Acá tenemos nuestro cuerpo calloso, tenemos nuestro tercer ventrículo, tenemos el fornix, tenemos el vermis cerebeloso, tenemos el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, el tronco. Una lámina que te explica detalladamente la anatomía de un feto de estas características. Y la parte vascular se ve así. Vamos a detallar eso. ¿Vemos o no vemos esto por ecografía? Sí. Vamos a repasar esto. Esto es fácil porque ya lo leyeron varias veces, pero vamos a mirar esta circulación aquí. ¿Cuál es la circulación del cerebro? ¿Por dónde nace? Recuérdense que está el callado aórtico. ¿Cuáles son los vasos del callado aórtico? Carotías internas son las que dan justamente para ¿Cuáles son los vasos del callado aórtico? tronco cefálico. Nos dimos de acá, ¿verdad? Pero la anatomía ya digo. 3 vasos son. Subclavia, ¿Bien? carotida, Y la subclavia. Y de la carótida primitiva estamos saliendo, Sí. ¿verdad? Porque era dos tipos, ¿verdad? Que es la carótida común. Ella es interna. Externo, interna. y ahora sabes todo amarillo. Eso no te tiene idea nada. Ahora que estoy diciendo yo voy a hablar. Decime. No, ¿qué quieres? Carótida entonces, ¿verdad? Y ahí tenemos externa e interna. La externa no, la interna. Es la que sube, acá. De aquí la carótida interna. ¿Se ve? Y va a generar las cerebrales. ¿Cuál? La cerebral anterior. Esta. Cerebral anterior que se comunica a través de la comunicante anterior con el otro hemisferio. 2 ramas terminales da, que es la oftálmica y la coroidea anterior. Esta cerebral, la carótida también sale, ¿qué cosa? La arteria cerebral media. ¿Por qué lo que es importante la cerebral media, Mauricio? Porque ella prácticamente el 70% del cerebro. Y generalmente ahí hacemos todos los estudios, ¿verdad? Pero por eso es importante. Pero fíjense que acá sale entonces la cerebral media. Y después, ¿qué pasa con nuestro sistema vascular? Este es el anterior. ¿Y qué pasa? Se comunica a través de la comunicante posterior ¿con cuál? Con la arteria cerebral posterior. Pero la arteria cerebral posterior es rama de la basilar. Porque aquí está la cerebral posterior y esta es la rama basilar. ¿Y la basilar rama de qué es? De las vertebrales. Porque tenemos 2 grupos. Entonces, uno va por la carótida común y después interna, y el otro que va hacia atrás. ¿Y la vertebral rama de qué es? Doctora, de la subclavia. Bien, doctora, de la subclavia. Y fíjense, entonces ahí se conecta nuestra rama vascular del cerebro. Así. Después vamos a mirar. Acá. La circulación cerebral, entonces, a través de la carótida, lo cual va a dar sus ramas terminales, que es la cerebral anterior y la cerebral media. Por eso que es muy importante, porque son ramas terminales. Uno puede evaluar mejor cuando son ramas terminales que sean marginales. Por eso nosotros normalmente nos enfocamos mucho en esto. Y de la cerebral anterior queda la pericardiosa. Esta es la circulación a través de las vertebrales, que viene, dijimos, de la subclavia. Va la rama basilar aquí, que da la comunicante posterior y se une a nuestro sistema carotídeo. Esa es la rama vascular del cerebro. Esta es la red venosa, una extensa red superficial y profunda a través de los senos venosos y la vena de Galeno. Estos van a confluir todo en qué estructura anatómica, la tórcula de heterofili, que van por los senos transversos que vemos nosotros por ecografía, ¿a dónde desembocan? A la yugula. Vamos al sistema ventricular de la cabeza anatómicamente. Esto es lo que el sistema ventricular
de nuestro cerebro humano está constituido por los ventrículos laterales. El ventrículo lateral tiene tres porciones, 4 mejor dicho. Primero, el cuerno anterior. Segundo, esta es la parte medial, la confluencia de la cavidad de los ventrículos. Después viene el cuerno posterior y por último el cuerno inferior. Dentro del medio de la C, de la cavidad ventricular que está acá, el tercer ventrículo, que se comunica con el cuarto a través del tercero al cuarto. Acueducto de Silvio. No escucho. Acueducto de Silvio. Doctora. Tercero acueducto. Acueducto de Silvio. No tengan la mía equivocarse ni decir nada. Había una alta, no pasa nada. Contratan al profesor, no tiene profesor, no. Están calificando. Entonces, nuestro tercer ventrículo se une al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. ¿Y cómo se comunica el tercero con la cavidad ventricular? Pero Monroe. El agujero de Monroe. ¿Está bien? Y el otro, que son los otros que son distales al cuarto ventrículo, que son los otros dos, que es el de Magendie y el de Lushka. Luca. Ese es nuestro sistema ventricular. Ventrículos laterales con sus cuernos. Agujero de Monroe, tercer ventrículo. Acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Este es de preescolar, ¿no? Estas son las circunvoluciones del cerebro. Todas estas circunvoluciones nosotros vamos a ver por ecografía. ¿Cuáles? Dígame dos muy importantes en ecografía. Dos circunvoluciones importantes. Doctora, vos. Que para ecografía estamos hablando. Que siempre estamos hablando nosotros. Sí, yo sabía, o estudiante de la materia vascular. ¿Qué es lo que siempre nosotros miramos? Sí, sí. En ecografía. Parieto occipital. Para medir atrio ventricular, ¿cuál es nuestro surco? Ahí está, el parieto occipital. Fíjese dónde está el surco parieto occipital. El otro, están enfrente, que siempre tenemos que ver. El primero en formarse. Inclusive su forma nos indica la semana de embarazo. Bien, sí. Entonces, vemos nosotros no por ecografía. Esta es la placa que estábamos mirando hace rato. Y fíjense cómo nosotros reproducimos por ecografía esto. Porque acá tenemos el caudum. Aquí está el caudum. ¿Se ve? Sí. Cuerno anterior. Tálamo. Yo quiero que miren bien el contraste de imagen. Fíjense que esto ya es más gris. Y esto más oscuro. ¿Se ve? Sí. O a la tálamo, mira. Porque después yo le iba a preguntar en el examen y mostrarme el tálamo y cómo va a ser el indolgo. Acá está, profe. Acá, pues por ahí acá. No, tranquilo, le dice el profe lindo, porque ya estoy nervioso. Pero no, tranquilo, mostrame más con calma dónde está, le dice el profe Lindolfo. Entonces quiero que miren, porque esto es muy importante, esta acomodación de ojo que tenemos es muy importante, porque esto es lo que nosotros tenemos que diferenciar en el día a día. No el tema de examen es para reírnos nomás, pero esto es lo que nosotros tenemos que diferenciar. Fíjense cómo se distingue bien el tálamo, cómo se distingue bien la línea media, que se corta aquí por la presencia del... Y cómo se ve aquí, cuando nosotros vemos los ventrículos laterales en su cuerno posterior, ¿verdad? Cuerno posterior. La misma placa que vemos acá, vemos nosotros por ecografía, o sea, sí sirve ese estudio de la placa que hacemos. Sirve también esta, cuando hacemos el corte transversal y podemos ver los ventrículos. Esta es toda la cavidad ventricular en un feto de 24 semanas, donde tienen todas sus estructuras, que es la confluencia de los cuernos, el cuerno anterior, cuerno inferior y el cuerno posterior. Es la misma imagen que nosotros vemos ahí al lado. Está reproducido por ecografía.
Esto es lo mismo que vemos nosotros acá en la línea media, donde vemos esta misma estructura diseñada en este lugar. A través del corte medio sagital vemos el cabo del septum pelúcido, vemos el cuerpo calloso que vamos a mirar después con detenimiento. Pero fíjense en esta estructura muy importante. Acá estamos haciendo, acá esto es una cuestión de que ustedes sepan sacar el perfil del feto. De ahí optimización de imagen. Desde ahí contraste la imagen y van a obtener cómo se delimita bien la estructura del cerebro. Y fíjense cómo se puede ver perfectamente. ¿Qué estructura es? El vermis cerebeloso. Delante del vermis es esto. ¿Se ve? Delante del vermis, ¿qué está? Cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. Si hay vermis, entonces este es el cuarto ventrículo. Después el cuarto ventrículo que le comunica con el tercer ventrículo, que era. ¿Se ve el acueducto? Sí. ¿Y este qué es? El tercer ventrículo. ¿Ven cómo se ve bien? Qué fácil. El sistema vascular, que es lo mismo que estamos hablando, viene por las carótidas. Y aquí tenemos el famoso polígono de Willis. Lo que nosotros vemos bien es que esta es la cerebral. Esta. Un minuto, comunicante anterior. Después viene la cerebral anterior. ¿Y esta entonces qué es? Posterior. Posterior. ¿Y después qué viene? ¿Este qué es? Cerebral media. La cerebral. Media. Este es occipital. Entonces, ¿qué va a ser? Posterior. Acá anterior, acá posterior. Esta es la cerebral posterior. ¿Qué es rama de la? ¿Qué es rama de la? Vertebral. Corte sagital. Hacemos lo mismo. Este es un corte axial. Y este es el corte, ahí está, el corte sagital. La misma cosa. Entonces tenemos aquí. Esto entonces, ¿qué va a hacer? Esto es la frente del chico. Acá está la nariz y el ojo, eso. Este es nuestro cuerpo calloso. Entonces, ¿esta qué es? Carotida. Por favor. Carotida. Frente. ¿Cuál entonces? Cerebral anterior. ¿Cuál es cerebral? Anterior. La anterior. ¿Que da origen a qué? A la pericallosa. ¿Y esta, cómo se llama esta rama grande que siempre tienen que ver? Se llama marginal anterior. Bien. Cerebral anterior, pericallosa, marginal anterior. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. Y esto le decía recién el profesor Rotti. Fíjense cómo nosotros tenemos que ver en la placa donde muestran las circunvoluciones, como nosotros podemos ver todas las circunvoluciones. Y esta circunvolución no es un dato menor, vamos a ver más adelante. Porque esto nos puede establecer a nosotros el grado de formación de las circunvoluciones. Nos puede establecer dos cosas. Uno, nos puede establecer la edad gestacional, porque las circunvoluciones se van formando conforme el cerebro va creciendo. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un feto de 30 semanas y no tiene circunvoluciones? No es normal. ¿Qué pasa si tenemos un feto de 17 semanas y tenemos ya este tipo de circunvoluciones? No es normal. Por eso es importante que vamos a mirar esto cuando hablamos de patología. Vamos a tocar toda esta parte. Bueno, vamos volando porque la evaluación del sistema neuroventral según esta línea la hizo bajo un sistema básico y avanzado. Y estos son los cortes básicos. Este más o menos es para estamos bajando al preescolar. Este más o menos en preescolar ya sabíamos todo, cómo teníamos que explorar, en los tres cortes. El plano transventricular, el plano transtalámico y el transcerebral. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer nosotros es, todas las escuelas te dicen lo mismo, cualquier libro que habla te habla de eso, pero nosotros vamos a escarbar en cada plano. En el plano transventricular, ¿qué es lo que tenemos que ver? Se va a ver sin falta la porción anterior y posterior de los ventrículos laterales. La porción anterior se le visualiza las astas anteriores y el cabo. Pregunta. Se visualiza entre semanas 16 a 37 contra un DBP de 44 a 88. ¿Está bien?
Hacia el final muchas veces no van a ver el cabo y antes de las 16 semanas no van a ver el cabo. Cuando yo me quedé un rato callado, porque eso voy a preguntar en el examen. La porción posterior del ventrículo lateral está formado por el atrio, que contiene el glomo del plexo coroideo y el atrio occipital. Este es nuestro plano transventricular. Primero, magnificación adecuada. Tenemos que ver los dos extremos del hueso parietal, tanto proximal como distal. Tenemos que ver bien nuestra línea media. Tenemos que ver bien nuestro cabum. Y tenemos que ver bien nuestro ventrículo lateral. ¿Está bien? Tenemos que ver también las astas anteriores. Y tenemos que medir nuestro ventrículo. Todo esto vamos a mirar mejor cuando vamos avanzando. Este es el plano transventricular. Tenemos que ver sí o sí cabo. Tenemos que ver sí o sí línea media y tenemos que ver sí o sí ventrículo lateral que está llena por el glomus del plexo coroideo. El plano transcerebeloso, el otro. ¿Qué vemos nosotros en el plano transcerebeloso? Vemos las dos astas anteriores, el cabum del septum, pero nuevamente el cabum. Este es nuestra bisagra, cabum. Tálamo, cerebelo y cisterna magna. Antes de las 20 semanas, el bebé no ha cubierto totalmente el cuarto ventrículo, lo que puede dar una falsa impresión de defecto del bebé. Semana 20. Este es el plano transcerebeloso. Tenemos que ver siempre cabum. Tenemos que ver cerebelo, la cisterna magna. Acá se nota la medición de nuestro pliegue nucal. Siempre cabum, siempre cerebelo, siempre cisterna magna en el plano transcerebeloso. Y por último, el plano transtalámico. Se visualizan las astas anteriores, los ventrículos laterales, el cabum nuevamente, los tálamos, el giro del hipocampo, y acá medimos nosotros, acá tenemos que ver el plano para nuestra medición de DP. Cabum, tálamo, línea media, plexo. Si yo miro esta imagen cuando estamos haciendo DBP y circunferencia, si tiene línea media, descartamos burro. Si tiene cabum, estamos descartando un alto porcentaje de la agenesia del cuerpo calloso. Si vemos que los ventrículos están normales, estamos descartando el ventrículo megalio. Si vemos que nuestra calota está íntegra, no tiene solución de continuidad, estamos descartando los procesos de muerte. Eso es cuando estamos haciendo DBP. Y ya descartamos como 6 patologías dentro de toda la intervención. O sea, no es solamente medición de DBP, es revisión anatómica de toda esta estructura. Este es en el esquema de Capicci, donde él va midiendo de arriba abajo. Lo que él hizo es empezar desde la punta de la cabeza y va bajando. Entonces este es donde mira bien arriba, en el techo del cráneo, donde se ve primero las venas, la cisura interhemisférica íntegra, y se ven a los costados las venas medulares. Es importante este corte porque nos muestra la línea media totalmente íntegra, porque en ese sector no está el cabum. ¿Se ve? Cómo se ve toda la línea media y las venas medulares al costado. Y esto nosotros lo estamos haciendo automático, empezamos arriba y vamos bajando. Esto es un corte axial, vamos bajando. Lo que empezó es esto y estableció esto. El segundo corte axial, donde medimos DBP, que recién estuvimos mirando. Este es su esquema gráfico y estas son las imágenes donde hacemos las mediciones del diámetro biparietal que ya vimos recién. El tercer corte axial, solamente que acá, aquí cuando hacemos el segundo corte axial de Capicci, no tiene que estar nada dentro del cabum. Es cabum, dos líneas. Pero al tercer corte axial de Capicci, él baja, pero ya ve el cabum con una línea en el medio. Es aquí. ¿Se ve? Sí. Porque está un poquito más abajo. Aquí. ¿Qué nosotros tenemos en la base del cabum? ¿Qué estructura anatómica?
de fenoide. Entonces, este es el tercer corte donde vemos la línea que está en medio del cabo, que son las líneas del fornix. Vamos a mirar después. Y el cuarto, que son los pedúnculos cerebrales. Fíjense cómo cambia la estructura anatómica. Aquí los pedúnculos cerebrales ya se ven las alas mayores del efenoide. Estas son las alas mayores del efenoide, ¿sí? Pedúnculo cerebral, ya no es tálamo arriba. Esto es por encima, está acá el tálamo. Acá abajo pedúnculo, la ala mayor del efenoide, donde asienta el polígono de Willis. Sobre el ala mayor del efenoide. Por eso que en ese corte van a encontrar el polígono de Willis. Esto, si ustedes hacen una ecografía así, van a ver cómo laten, sin tener que hacer doble. En menos. Y el último corte, que es la sección oblicua, que sería el segundo corte, es un ISO, donde también se va a hacer la evaluación completa. Es la misma cosa, caum, pedúnculo, cerebelo y cisterna magna. Esto es un ordenamiento nada más, porque ISO te pide tres cortes básicos. Lo que hace Cafiche es agregarle 2 cortes más. Empieza desde arriba y viene hasta la base del cráneo. Según la guía, estas son las estructuras que sí o sí tenemos que ver por ecografía. La forma de la cabeza, los ventriculaterales, caudal, tálamo, cerebelo, cisterna magna y columna. ¿Cuáles son las cosas que medimos por ecografía? La medida de la cabeza, la medida del atrio, la medida transverso del cerebelo y la medida de la cisterna magna. Estas son las medidas obligatorias en el estudio anatómico de la cabeza. Lo primero que vamos a hacer entonces es medir el atrio ventricular. El atrio ventricular criterios para la medición: plano axial exacto, nivel anatómico adecuado, localizamos el atrio y el tamaño adecuado de la imagen. Estas son prácticas, son buenas prácticas. Tenemos que tener todos estos criterios, y una vez que tengamos todos estos criterios, recién ahí le vamos a medir al atrio. Primero, plano axial exacto. ¿Qué significa eso? La estructura de la línea media tiene que estar equidistante entre las márgenes distales y proximales de los huesos. La línea media tiene que ser equidistante a este y equidistante a este. Y la línea media tiene que ser perpendicular a las ultrasonidos. 2 criterios. ¿Cuál es el nivel anatómico exacto? Primero, el límite anterior está dado por el caum. Tenemos que ver el caum sin falta. O la columna del fornix. Vamos a ver el caum. Y el límite posterior es la cisterna ambiens. Ese es el nivel anatómico exacto. Caum, cisterna ambiens, y aquí aparece nuestro atrio ventricular. Tenemos que siempre equidistante, perpendicular, bien notorio. Una vez que hacemos esto, localizamos el atrio ventricular. ¿A qué nivel? A nivel de la cisura parieto-occipital. A nivel de la cisura parieto-occipital. Hicimos todo el resto y vemos aquí esta estructura. Es una forma de V hacia arriba. Esa V. La V, la punta de la V, esta es la que te marca el lugar exacto donde tenemos que medir el atrio. Fíjense cómo varía de acuerdo a la semana de embarazo. No es lo mismo la cisura parieto-occipital al principio que hacia el final. Fíjense cómo acá no es tan notorio, pero cómo se vuelve evidente a medida que el feto va creciendo. Esta es la forma de ver, esta es la cisura parieto-occipital. Entonces localizamos el atrio en ese sector. Menos notorio, mucho más notorio la cisura. Y la cisura en B evidente. ¿Está bien? ¿No está?
No es tan evidente al principio, se nota muy evidente aquí, en un feto de 27 semanas. Fíjense la forma de B que tiene. Esta es la cisura parieto-occipital. Ese es el nivel exacto donde tenemos que medir. ¿Okay? El tamaño de la imagen. ¿Cuál tiene que ser el tamaño de la imagen? Tiene que estar, el plano axial ventricular tiene que ocupar toda la pantalla. Tenemos que visualizar las márgenes proximal y distal aquí y aquí en la calota. Tenemos localizado el atrio, tenemos la cisura parieto-occipital y ahora recién, después de todo esto, vamos a poner los cálipers y medir. ¿Cómo colocamos entonces los cálipers? Del borde interior del ventrículo, que tiene que estar alineado perpendicular al eje y a nivel de la cisura parieto-occipital. El eje ventricular es esto. ¿Se ve? ¿Se acuerdan la imagen que teníamos así el ventrículo? Es como una C. Por eso este es el eje ventricular de todo el ventrículo lateral. La cisura parieto-occipital, y vamos a poner los cursores en el atrio del borde interno al otro borde interno. Este es el esquema. Medición. Parieto-occipital, borde interno, borde interno. Y parece, acá nosotros lógicamente estamos haciendo lógicamente que la imagen es estática y cosas, pero esto es tan real que van a tener que medir en consultorio. Y una medida, está bien, vemos una medida del ventrículo que a simple vista parece chico, pero ¿cuándo es lo que empiezan los problemas en este tema? Cuando empezamos en semana 11, perdón, cuando tenemos un atrio ventricular de 11. Ahí es lo que empiezan los problemas, porque entonces va hacia la mierda. Hice bien la imagen, está bien mi magnificación, no veo la calota proximal. Mira, no veo el cabo acá. Ahí está nuestro problema. Porque cuando tenemos un problema, ustedes miden ahora 12 milímetros, ¿verdad? Que se considera ser un margen leve. ¿Qué va a pasar? Esa paciente es 12 milímetros. Entonces se va a ir y va a decir, no, tú estás con una hidrocefalia, así lo voy a decir. ¿Verdad? Ventral, así, hidrocefalia, es lo que se nos complica todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros no usamos esa técnica adecuada, ¿verdad? Y nos puede dar falsos datos. Y entre que vos hiciste mal una medida, a que un bebé tenga hidrocefalia, porque no es ventrículo megalia, es hidrocefalia, hay un mundo de diferencia. Y pregúntenle a cualquier mamá que se le dijo en un momento a otro que va a tener hidrocefalia, a ver cómo reaccionó esa familia. Por eso que estos datos que estoy pasando tienen que ver con todo esto, porque nosotros tenemos que hacer exactamente como marca manual. Para eso están estas normas. Pero nosotros tenemos que ver ambos planos, ambos ventrículos, y eso no es tan fácil, tiene su complicación. Para visualizarlo tenemos que comparar el lado derecho e izquierdo, pero es un plano un poco específico, es muy difícil agarrar los dos planos, las medidas nunca son tan iguales. Tenemos que ver una buena visualización de los plexos y tiene ese eje perpendicular al ventrículo, a media altura. Fíjense el corte que a nosotros nos piden. Este es el corte que nos piden para poder ver los dos cosas. Pueden medir. Fíjense cómo los dos ventrículos se ven simétricos. Dice, acá están los plexos coroideos. Fíjense, yo le puse, básicamente tienen que poner en esta posición al gente, lo cual no es fácil. No es fácil. Pero cuando hay una duda, van a tener que tener nuevamente paciencia hasta conseguir este corte y podamos ver bien. Porque si nosotros tenemos acá, vemos bien el que está el distal al transductor, que es el proximal, lo que se ve poco por el tema de la reverberancia. Y ese está normal y el otro no vemos. ¿Vamos a informar ventrículos normales? No. Tenemos que ver los dos ventrículos para poder informar como normal. Si no ven, escriban, no puedo visualizar el ventrículo proximal. Pero no pongan normal. Entonces es mandatorio esta imagen. Se mide la parte media. Otra imagen, acá están los ventrículos. Es difícil, yo sé que cuesta muy poquito. Pero tienen que procurar. En las prácticas vamos a ir haciendo eso.
Vamos a tratar de ver los dos ventrículos. Después voy a mostrar algunos ítems en nuestro sector de la charla. El próximo mes voy a mostrar algunos ítems especiales también que podemos hacer, pero vamos a hacer sobre pacientes. Vamos a tocar rápidamente esta parte. El corte era axial. Sí. Es así. Difícil. Porque encima tuve dieta en dorso anterior. Entonces complica. Pero vamos a usar después un corte oblicuo para poder ver el otro ventrículo. Vamos a mirar en otra parte. Porque es un corte un poco más fácil, igual es difícil, pero se tiene que lograr. Luego quiero tocar esto para ir terminando. Vamos a tocar esto, porque esto van a ver todos los días, estamos viendo. La ventrículo-megalia representa la dilatación de los ventrículos laterales del cerebro fetal 1 a 2 por 1000. La definición de ventrículo-megalia se hace con una medida alterada del atrium, que es la porción que convergen las porciones posterior temporal y cuerpo de los ventrículos laterales y coincide el lugar donde descansa el plexo coroideo a nivel de la fisura pareto-occipital. Este es el concepto actual que se maneja en cuanto a ventrículo-megalia, leve entre 10 y 15 y severa más de 15. Antes usábamos leve, moderada y severa, ¿verdad? Ahora ya se cambió solamente a estos dos. Es controvertido si la edad gestacional de aparición de la ventrículo-megalia influye en el pronóstico. Parece haber una mayor incidencia de ventrículo-megalia leve en el sexo masculino con evolución favorable. Causas de ventrículo-megalia. Todo esto. Desde atrofia, desde anomalías cromosómicas, desde papilomas. Malinger encontró que los ventrículos-megalia mayores a 15 milímetros tenían un desarrollo normal solo en el 20% de los casos. Si es bilateral, unilateral no altera el pronóstico. Si es simétrico o asimétrica, en el caso de diferencia sea mayor a 2 milímetros, si uno de los ventrículos es mayor a 10 milímetros, parecería que la asimetría tiene mejor pronóstico. Si es progresiva, tiene peor pronóstico. Hay una mayor incidencia en este grupo poblacional de cromosomopatías. Caso, pronóstico entre leve y moderada. Fíjense en esta casuística de estos autores, fíjense que en 1496 casos, una alteración del neurodesarrollo del 14% con una ventrículo-megalia leve. Este encontró el 36, este encontró el 10. Pero fíjense ante una severa, fíjense que solamente Gagliotti, por ejemplo, encontró el 8% de desarrollo normal. Este encontró 5 y el otro es 5. Entonces fíjense ahí la importancia de esa simple medida que encontramos recién, que vimos recién. No es lo mismo cuando nosotros marcamos mal, hacemos mal los cortes entre 14 y 15, ¿verdad? Y ahí está la explicación. Porque si ustedes marcan un atrio ventricular de 16, fíjense que acá tenemos que hasta el 10% no va a ser un sujeto normal con esa ventrículo-megalia estadísticamente. Por eso es muy importante que nosotros seamos lo más contundente posible con nuestras medidas. ¿Está bien? Aquí tenemos las causas de ventrículo-megalia, más de 10 milímetros, las malformativas 60%, la deficiencia del tubo neural, la alteración de la línea media, dandia, aneurisma vena galena, obstructiva ligada a las cromosomas. La adquirida puede ser por infección, hemorragia, tumores, hipóxico-isquémica, y las aisladas 20 a 3 milímetros, 20 a 30%. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Vamos a sacar? Entonces en el siguiente vamos a ir midiendo estructuras normales y tenemos que hacer todo neurosonografía. Y ahí vamos a terminar. Solamente si nos queda tiempo, yo lo que quiero que ahora vamos a practicar en las clases prácticas, vamos